Buenas noches, hermanos. Nos reunimos para reflexionar el Evangelio de este día, sábado 30 de enero. El Evangelio es Marcos 4, del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Fíjense, nos encontramos con este texto tan particular que, vaya que si no se aplica a lo que estamos viviendo hoy nosotros en estos momentos, ¿verdad? Fíjense, les dice Jesús: vamos a la otra orilla del lago, ¿verdad? Los discípulos despiden a la gente y conducen a Jesús en la misma barca. O sea, todos van en la misma barca. Tú y yo estamos en la misma barca, en la barca de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta barca también es azotada por los vientos, las tempestades, aunque Jesús iba dentro de la barca, ¿eh? O sea, no por el hecho de que fuera Jesús dentro de la barca, estaba exenta de ser embestida, ¿verdad?, por la tormenta. Pero había una realidad que tú y yo tenemos que aprender del Señor Jesús. ¿Cuál realidad? La tormenta no le robó la paz a él, ¿verdad? Nos decía que estaba dormido en la barca, aún en medio de la tormenta. O sea, ¿cuántas veces tú y yo nos dejamos robar la paz por tantas circunstancias, por momentos difíciles o incluso hasta por personas? Nos dejamos robar la paz. El Señor hoy no lo permitió. No dejó que la tormenta le robara la paz. Hoy no podemos seguir permitiendo que la pandemia nos robe la paz. Eso implica entonces, para ti y para mí, que nos cuidemos, que nos atendamos, que cuidemos a los que tenemos al lado, ¿verdad? Entonces sí es importante que cuidemos a los que queremos, a los que amamos. Entonces sí es importante, fíjense, reconocer un hecho. Estamos en nuestra barca en un momento de pandemia, en un momento de tribulación. Sí, se bajó el Señor, se quedó dormido. ¿Qué pasó ahí, no? Pero sin embargo, hoy por hoy el Señor nos acompaña, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Aquí lo interesante es cómo está tu fe, cómo está nuestra fe en el Señor. No es que no le interese lo que está pasando, es que también hoy tendríamos que poner delante del Señor aquello que nos preocupa, que nos agobia. Les digo, hoy por hoy también entender, ¿verdad?, que tenemos que manifestarle al Señor lo que día a día también vivimos, ¿sí? Muchos estamos a lo mejor en esa postura que también los discípulos manifestaron hoy con el Señor Jesús cuando lo van y lo despiertan, y fíjense lo que le dicen: ¿no te importa que nos hundamos? Muchos igual cuestionamos: ¿no te importa lo que está pasando? Pareciera que no te importa que nos estamos muriendo, no te importa que, a ver, Señor, ¿qué está pasando? Más bien aquí les digo, el Señor está ahí, está en nuestra barca, está en nuestra realidad, pero a lo mejor tú y yo hemos dejado de ver a Jesús por ver la tormenta. Y entonces eso nos ha robado la paz. Eso inclusive, más aún, yo me atrevo a decir que a lo mejor este agobio, esta preocupación, ni siquiera nos ha permitido voltear a ver que Jesús está junto a nosotros, que Jesús nos acompaña, que Jesús hoy nos lo dicen: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? Si Él va en la barca, no hay que tener miedo. ¿Están las circunstancias muy difíciles? Sí, efectivamente. Una pandemia que se ha llevado a nuestros seres queridos, que tiene contagiado a otros tantos, que los hospitales están saturados independientemente de lo que digan las autoridades, pero la realidad es otra situación. Digo, hoy por hoy podríamos preguntarnos, ¿verdad?, ¿dónde ha quedado nuestra fe? No tengan miedo, y nos lo dice Jesús, no tengan miedo porque las cosas van a estar bien y vamos a salir bien de esto, pero tendríamos que reafirmar más nuestra fe en este Señor que nos quiere, que nos ama tanto, que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Una pandemia no le obedecerá? Por supuesto que sí, pero probablemente esto es una consecuencia de que el hombre ha dejado de mirar a Dios. Pues pidámosle al Señor que nos conceda a ustedes y a mis hermanos esa fe firme para voltear a Jesús en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia en la barca de nuestra historia, donde el Señor no se ha bajado, no se ha ido,
probablemente, como les decía, hemos dejado de mirarlo. Que nos conceda la fe para poderlo descubrir en medio de esto y que nos dé la paz y la salud que tanto necesitamos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que descansen. Buena noche.